A veces escogemos quedarnos en donde estamos, sabiendo que no es lo que queremos, que nos hace inmensamente infeliz, pero es cómodo. Poca gente sabe que yo tenía 2 trabajos y no fue hasta tan reciente como 2 semanas hasta que yo renuncié a mi trabajo. Yo estaba renunciando a mi potencial. Se llama miseria cómoda, cuando parece comodidad pero es miserable. Creemos que por voluntad, por deseo, por inspiración me voy a mover, pero es que nadie se mueve de donde se siente que está bien, aunque sea de embuste. Pero uno de los temas que me da miedo hablar es que en todo este proceso tuve una depresión por primera vez en mi vida diagnosticada. ¿Tú quieres un cambio? Te deseo una crisis que rompa tus esquemas en pedazos, que queme tus barcos y que te obligue a moverte de esa miseria cómoda. Llegaste a Gana tu Día, el podcast. Mi visión con este movimiento es impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándola a entender que son tus hábitos diarios los que te convierten en la persona que tú quieres ser, en tu futuro yo. Le damos gracias a las más de 17,000 personas que están suscritas a nuestro canal. Es un honor. Y hoy tenemos, yo pienso que este puede ser uno de los episodios más especiales de este año. Mi invitada es la segunda vez que viene y fue una de las entrevistas en su momento más vista hace casi 5 años, por lo menos 4 años atrás. Entonces, ella formó parte del liderazgo de empresas aseguradoras en Puerto Rico a través de varias crisis de diferentes maneras. Decidió comenzar a emprender. Hoy ayuda a las personas a educarse en su proceso de emprendimiento y ha creado un movimiento que a este punto es internacional que se llama Renuncia Feliz. Así que estoy bien feliz de tener nuevamente en Gana tu Día el podcast a Marisa Belvi. ¿Cómo tú estás? Feliz, contenta de estar aquí y de estar aquí con tu audiencia nuevamente. Gracias por la invitación. Mira, es bien loco que nosotros hicimos una entrevista hace ya 4 o 5 años. Yo tuve que verla o ver parte de ella y yo digo, wow, bueno, las cosas que como uno, tú sabes que en español yo pienso que es como una dentera, esa palabra de cringe. Cuando tú ves las cosas como eran en el pasado y cómo has cambiado y que a veces dicen que si no te da bochornas de lo que eras en tu pasado es que no has evolucionado lo suficiente, y me da gusto que me abochorné bastante cuando vi el principio de la entrevista de nosotros, como el sonido, cómo era el audio, era una cosa bien radical. Y aquí estamos 5 años más tarde, así que estoy bien feliz de esto. Tú eres conocida por este movimiento de Renuncia Feliz. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿hay un momento perfecto para renunciar? No, en realidad escogemos tantos tipos de renuncias cada día. Si hablamos en el contexto laboral, puedes renunciar cuando las cosas están buenas, cuando las cosas están malas, cuando te gusta lo que estás haciendo, cuando no te gusta lo que estás haciendo. Puede que no tengas la oportunidad de renunciar y te renuncien. Nunca hay un momento óptimo. Sí hay, digamos, momentos convenientes. A lo mejor hay momentos, y vamos a hablar en este contexto laboral, ¿verdad? Uh-huh. El movimiento Renuncia Feliz se ha elevado sobre la renuncia laboral. 100%. Estamos hablando de renuncia a hábitos, Uh-huh. a maneras de ser, a niveles de conciencia. O sea, empezó como un cuestionamiento sobre la existencia en el mundo laboral y a qué viene el mundo, y ha ido evolucionando a tomas de conciencia. Así que no hay un momento óptimo, y a la misma vez cualquiera puede ser el momento óptimo para renunciar. Ya empezamos con algo que me parece bien profundo, entre lo que dijiste, es que, ¿verdad? Todos los días escogemos a qué renunciar, ¿verdad? Y cuando lo dijiste, automáticamente ya hizo clic, ¿verdad? Que a veces cuando no renunciamos a algo,
porque nos sentimos atados, tal vez estamos renunciando a lo que queremos, ¿verdad? Mencionas los niveles de conciencia, eso es uno de los temas que quiero tocar porque he visto tu evolución, ¿verdad? Cómo es que tú eres, y qué bueno, ¿verdad? Porque todos deberíamos ser así, cómo es que tú eres una persona totalmente distinta, sin, sin cambiar tu esencia de Marisa de hace 4 años atrás. Eres alguien que está transicionando hacia un movimiento distinto de renuncia. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, digamos que yo misma he tenido que renunciar a versiones viejas de mí. Cuando yo inicié el movimiento, estaba muy reciente mi salida del mundo corporativo y yo traía mucho de eso todavía en el discurso y la conversación. Mucho del tema laboral, mucho de empezar un negocio pensando en dejar un empleo. En el camino yo empecé a darme cuenta de que eso es una consecuencia, la renuncia laboral, personal, de creencia, es una consecuencia de que se hayan integrado otras renuncias en el camino. No, yo no llegué al mundo del empresarismo ni monté mi primer negocio porque un día se me ocurrió una idea. Yo siento que ha sido el cúmulo de experiencias de naturaleza personal, espiritual y profesional que se han ido integrando. Que cuando yo lo miro al final, como decía Steve Jobs, que miras hacia atrás y todos los puntos se unen y tienen sentido, yo lo miro y digo, esto se lo debo a lo que estudié, o esto se lo debo a los trabajos que tuve, o esto se lo debo a todos estos viajes de descubrimiento a nivel personal, a nivel espiritual, a todos. Y todos ellos me han mostrado como la siguiente versión de mí que me ha hecho renunciar a la anterior. Y la siguiente versión que me ha hecho renunciar a la anterior. Y en ese despertar ni siquiera soy la misma de esta mañana. Bello, bello. Y espero que salgas de aquí con una versión nueva adicional. Yo salí con una versión nueva. Una de las mejores analogías que yo he visto de esto, eh, uno de los mentores a quienes sigo se llama Benjamin Hardy. Hizo la mejor analogía que yo he visto en relación a esto, que todo el mundo sabe quién es el David, ¿verdad? De Miguel Ángel, que está allí en Florencia, ¿verdad? Una de las esculturas más conocidas de la historia. Y el David era un bloque de mármol, ¿verdad? Y al David no hubo que añadirle nada, sino que hubo que removerle cosas. Y yo entiendo el concepto, ¿verdad? Que tenemos que, este año estoy buscando aplicarlo cada vez más, ¿qué tengo que dejar ir? Sin embargo, Marisa, es difícil. ¿Por qué se nos hace tan difícil renunciar a lo que sea? Porque es que tenemos tanto apego a algunas versiones viejas de nosotros, algunos hábitos, algunas costumbres. Bueno, está en la naturaleza humana aferrarnos a lo conocido porque nuestro cerebro lo asocia con supervivencia y seguridad. Lo nuevo es desconocido, lo nuevo es peligroso para nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no está programado ni para la felicidad ni para el éxito. Está programado para la supervivencia. Entonces, la mente va a tirar para lo que conoces, porque te mantiene safe. La única misión que tiene nuestra mente es preservar la supervivencia lo más posible, que tú llegues a lo más viejito, que vivas los más años, que tu vida esté en peligro lo máximo posible. Y eso, entre otras cosas, incluye no gastar energía en cosas, en experimentos. El cerebro busca siempre eficiencias. ¿Cómo sobrevivo ahorrando la mayor cantidad de energía? Un proyecto nuevo, un hábito nuevo, consume energía, consume pensamiento, te saca de tu zona de confort. En los años de la caverna, en la época primitiva, la zona de confort era la cueva. Estábamos en la cueva y si había una bestia, si había una lluvia, una tormenta, en la cueva estábamos seguros. Esa era la zona de confort. Volver a la cueva nos garantizaba la supervivencia. Han pasado los milenios y la cueva moderna es la zona de confort. Mientras estemos ahí, estamos a salvo para efectos de nuestro cerebro. Tu cerebro no determina la diferencia entre
un león persiguiéndote en la selva, o el proyecto nuevo, o ver si este producto se va a vender, o qué tal si renuncio y me quedo sin dinero. Para efectos del cerebro es lo mismo. El león me persigue en la selva, mejor me quedo en donde estoy, que es mi zona conocida. ¿Qué podemos hacer con esto? Nada, saber que esa es la naturaleza de la mente, no pelear con ella y asumir el liderazgo de nuestros pensamientos. En vez de que la mente dice y yo obedezco, no, yo digo y la mente obedece. Y esto no lo entiende todo el mundo. No. Creemos que somos la mente. No decimos, estoy usando mi mente para pensar, decimos, yo pienso. Ay, es que yo pienso que no, tu mente te está diciendo que pienses esto. Eso es una toma de conciencia bastante básica para poder gobernar tus pensamientos, escoger pensamientos, mirarlos y no hacer nada. También a veces tenemos bombardeado de un pensamiento constante, saboteador o inspirador, y reconocer que esa no es tu voz, es la voz de tu mente. Ella está haciendo el trabajo. Felicítala, dale las gracias, mira, chévere. No me voy a morir por hacer esto, ¿sabes? Y al final de cuentas, ¿quién decide, la mente o tú? Cuando estás dormido, tú vas a la merced de lo que diga la mente. Cuando estás tomando conciencia, tú dices, ok, la mente me propone esto. ¿Qué me dice mi versión más elevada? ¿Qué me dice mi yo superior? Si quieres ver lo que me dice Dios, ¿a qué me está convocando a este movimiento, a esta decisión, a este proyecto? Cuando recuerdas que tu mente te quiere en la cueva, pues ya tú sabes que no va a caer en esa trampa. Y si caes, no caíste, lo escogiste. Me voy a quedar aquí, pero estoy consciente que estoy jugando el juego que mi mente me está diciendo que juegue. Quedarte también es escoger. ¿Ok? Eh, cuando lo acabas de decir, concurro contigo, ¿verdad? No tomar una decisión es una decisión. Ujú. Em, y sin embargo es bien incómodo a veces. Tú sabes, yo por lo menos pienso que eh, tú sabes, una de mis incomodidades más grandes que yo vivo, ¿verdad? Experimento frecuentemente es la incomodidad de pensar que estoy haciendo menos de lo que puedo hacer, ¿verdad? Eh, yo creo que esa es una de las peores cárceles, ¿verdad? Si tú sabes que tú puedes hacer más y tú estás ahí en la zona cómoda, para mí no hay peor prisión que esa. Y a mí eso me provoca ansiedad, lo tengo que decir como es, ¿verdad? Eso me provoca sentimientos de ansiedad de saber que yo podría estar haciendo más y no lo estoy haciendo. Sí, sin caer, ¿verdad? Y utilizar la palabra ansiedad con cuidado, con pinzas, ¿verdad? Porque tampoco queremos alejarnos de no estar en el presente, ¿verdad? Que creo que es crucial para experimentar y acumular todas esas experiencias que nos van transformando. Eh, Traíste la analogía de que el león antes, ¿verdad? Y que ahora, y me encanta eso, ¿verdad? La cueva moderna es mantenernos en nuestra zona cómoda. Eh, ¿qué herramientas podemos utilizar para entender que ya el león no está allá afuera? ¿Verdad? ¿Cómo podemos seguir pellizcándole un pedacito a la conciencia todos los días para decir, espérate, es que esto no necesariamente es real? ¿Dónde está el por qué estoy sintiendo miedo cuando el riesgo tal vez no es fatal? Eh, Trabajo interior. Y eso se escucha bien amplio, pero te puedo dar algunos ejemplos. A veces estamos tan ocupados en la vida afuera, scrolleando las redes, bregando con el día a día, los nenes, la escuela, el trabajo, esto, lo otro, que no hacemos espacio para escucharnos y vamos más que oyendo a la mente. Pero tu mente no eres tú. Como dije ahorita, ¿dónde estás tú? Tú eres el ser, El que oye, la mente. el que vaya. Tú estás atrás, como si estuvieras en la película, en el cine. La estás viendo. La mente está ahí, esos son los personajes, yo estoy aquí viendo la película. Pero tú eres el que escoge, tú eres el director de la película, en Correcto. realidad. No estás a merced de la película, tú también puedes cambiar la historia. Cuando tú estás tan ocupado en la vida afuera y vas dormido, es bien fácil perderse y no saber cómo moverse de esa esclavitud mental.
Y a la misma vez es contradictorio porque te da esta ansiedad, esta desesperación de, espérate, yo estoy hecho para algo más, ¿cómo me voy a quedar aquí de brazos cruzados? ¿Qué puedes hacer? Yo recomiendo algún tipo de ejercicio que te haga procesar esa ansiedad o ese tipo de pensamiento. Y algo bien positivo que es una práctica mía y te la puedo compartir es hacer un journaling mañanero cortito. No es escribir las páginas y las páginas y las páginas, no, porque hay muchas formas de hacer journaling. Correcto. Pero tú levantarte cuando todavía no te has metido ni a consumir contenido, ni a bregar con el día a día, pues levántate media hora antes de lo que usualmente te levantas, hazte tu café o haz tu, qué sé yo, aseo personal y siéntate a escribir, a vaciar tu mente. Me siento de esta forma, quiero hacer tal cosa, siento que es peligroso, no encuentro por dónde empezar, como si fuera una terapia, como si ese fuera el Literal. terapeuta, pero es para desahogarte, no es para resolver nada. Cuando te metas a resolverlo ya estás trabajando. Me siento así, pienso que algo malo va a salir. Hello, yo sé que el león no está allá afuera, pero mi mente me dice que sí. Así que estoy haciendo las paces con mandarle este mensaje a mi mente. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, afirmaciones. Recordarte que todo está bien, que no hay ningún león. Y yo a veces me lo hablo, parezco loca, pero yo a veces deja el show, ¿qué te pasa? No hay ningún león afuera. Y cuando me encuentro, porque que yo sepa esto no me inhumaniza, No. o sea, yo sigo sintiendo estos miedos igual, Correcto. pero lo que cambia es cómo reacciono. Y cuando yo siento el momento de parálisis o el momento de regresar a la zona de confort, yo misma, espérate. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? ¿Ningún león? Vamos a calmarnos. ¿Qué necesita tu mente para bajar esa reacción automática? La verdad es que son siglos de historia, de evolución, o sea, cargamos información de nuestros ancestros que vivieron bajo ese cóctel hormonal de la ansiedad, de el quedarme aquí adentro, pero quiero salir a cazar y quiero salir a defender. ¿Qué puedo hacer? Mandarle información diferente, afirmaciones, todo va a estar bien, está bien que lo haga y que no salga como yo espero. No se acaba el mundo, no es el fin del mundo. Cosas que puedes hacer para recordarte que no hay ningún león afuera. Otra cosa, muévelo. Cuando yo siento esos momentos de bloqueo, me voy a caminar. Hay gente que me voy a correr bicicleta. Me hago una serie de push-ups o un saludo al sol si haces yoga, súdalo. Porque esa energía estancada, cuando la sudas, la mueves y le mandas un mensaje al cerebro primitivo. Le estás diciendo, no hay ningún león, hello, no pasa nada. Pero son técnicas que aquí parece como mucha cosa, pero no es para hacerlas todas a la vez. No. Hay días que son de journaling, hay días que son de afirmaciones, de hablarle a tu mente. Yo sugiero que le pongas un nombre, un apodo, la loca de la casa, Juana la loca, Pepa, Pepe, oye, un nombre que tú puedas despersonalizarte de ella. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó, Juana? No hay ningún tigre allá afuera, está todo bien. Y cuando no tienen ganas ni de escribir, ni de hablar con Juana, súdalo, muévelo, camínalo, báilalo, pon una música y muévelo. El asunto es que lo muevas porque esa energía está empelotada, estancada en algún lugar de tu cuerpo y cuando lo mueves te obligas a respirar. Cuando sudas, esa energía se exprime, así que son prácticas que podemos considerar. Sí, yo hago journaling la mayoría de los días y una de las partes de mi journaling que yo pienso que es la más esencial es esa, es, yo digo, sacar los pensamientos y ponerlos por escrito, porque ya por lo menos estás haciendo una acción que lo está vaciando de alguna forma u otra, y así, y yo le llamo a hablarle a Carlos Figueroa, ¿verdad? Como yo todos los días le hablo a Carlos Figueroa, qué es lo que está pasando. Hay días que Carlos Figueroa me dice cosas positivas, hay días que el león está allá afuera y no hay ninguno, definitivamente. Eh, Hay personas que aún haciendo esto tenderían y en nuestra cultura específicamente puertorriqueña, yo pienso que esto es agrandado, el ay bendito, ¿verdad? Nosotros vivimos del ay bendito y yo pienso que nos lo hacemos a nosotros mismos constantemente. Eh, ¿Cómo tú coacheas, le das mentoría a alguien que
que es evidente que está justificándose. Eh, Cuando ya ha hecho las herramientas que crean conciencia, aún sigue buscando excusas o razones para no seguir adelante. Bueno, la invitación que más amaquea es, ¿cuáles son tus opciones? Ok, te quita, chévere. ¿Y con qué te conformas? O sea, que estás escogiendo aquello de lo que querías salir. Estás escogiendo tu incomodidad, tu infelicidad, tu ansiedad, tu esto, tu frustración, una vida mediocre, una vida donde estás a medias con tus capacidades. Porque el problema no es quitarte, es que cuando te quitas y más nada, no es que te quitas porque vas a hacer otra cosa. Colgar los guantes no es tanto fracasar, es volver a lo que no querías. Cuando emprendemos cualquier proyecto, no tiene que ser de negocio. En el Project Management Institute, los proyectos están definidos como conjunto de acciones para transicionar de un estado a otro. Conjunto de acciones y actividades para pasar de un estado presente a un estado deseado. De diccionario. Cuando tú eliges un proyecto de vida o de negocio, tú estás escogiendo transicionar de una situación presente a una deseada, a una con la que sueñas o con la que deseas. Si en el trayecto de implementar te quitas porque no salió como esperaba, número uno, que te estás quitando de una de las rutas para llegar. No hay una sola ruta para llegar. Bello. Y lo segundo, que cuando entras en ese dilema y decides que porque esa ruta no funcionó, pues me quito. Ok, chévere, pues vuelve para lo de antes. Si lo de antes no te duele lo suficiente, no te incomoda lo suficiente, es bien fácil echar para atrás. Es bien fácil echar para atrás. Cuando lo de antes no es opcional ya, cuando duele demasiado, cuando estás harto de que te jarte, y vienen los momentos de caerse porque van a venir, es el momento que tú dices, ¿y cuáles son mis opciones? ¿Virar para donde yo estaba? ¿Quedarme donde yo estaba? No, gracias. Me reinvento, le doy una vuelta a esta, busco otro camino, pero no me quito. Acabas de poner el dedo en la llaga a Carlos Figueroa. Yo tengo que decir algo aquí que yo creo que a este punto casi nadie sabe o muy poca gente sabe. Y es que esta entrevista marca una doble es- punto especial para mí porque yo soy esa persona. Yo fui la persona. Yo, poca gente sabe que yo tenía dos trabajos, ¿verdad? O sea, una profesión como ingeniero y al mismo tiempo estaba emprendiendo como coach. Y no fue hasta tan reciente como 2 semanas, al momento que estamos grabando esta entrevista, que yo renuncié a mi trabajo. Yeah, yes, Feliz. yes, súper feliz. Y digo que tocaste la llaga porque no fue hasta que se convirtió en algo extremadamente incómodo que, que se tomó la decisión, ¿verdad? Todavía había un cierto grado de comodidad y no me da ningún tipo de bochorno admitirlo. Había un cierto grado de comodidad donde yo podía manejar eh, mi trabajo y mi pasión, que es lo que hago. Sin embargo, como empezamos esta conversación, yo estaba renunciando a mi potencial. Se llama miseria cómoda. Demasiado. Cuando parece comodidad, pero es miserable. Totalmente. Sí, me brinda un confort, quizá un salario, quizá una estabilidad, entre comillas, porque tú sabes que esa estabilidad está a un plumazo de distancia que desaparezca y no depende de ti. De una decisión de alguien que está a 3.000 millas de Pero es distancia lo tuya. conocido, está en la cueva, es seguro, se siente seguro, es miserable, pero se siente cómodo. Desde que yo creé mi movimiento Gana tu Día, uno de los pilares siempre ha sido la salud. Así que me acabo de unir al equipo de Sanovit para tener suplementos que me ayuden tanto en mi sueño como en mi balance energético. Para ello utilizo magnesio y el Sleep Breakthrough. Así que si tú quieres tener salud en tu vida, únete a la familia de Sanovit, explora todos los suplementos. Puedes encontrar información en sanovit.com. Yo soy Sanovit, yo soy salud. Un abrazo. A veces escogemos quedarnos en donde estamos
sabiendo que no es lo que queremos, que nos hace inmensamente infeliz, pero es cómodo. Pues esa miseria cómoda a veces se convierte en la cueva moderna. 100% yo estoy, es loco porque pienso que, y aquí quisiera volver a retomar tus experiencias, que en verdad tú tienes doble experiencia, un momento donde perdiste tu trabajo y el momento donde finalmente tú saliste del otro trabajo que tenías en ese momento. Yo pienso que yo necesitaba un poco de incertidumbre en mi vida. Eh, Como que esa incertidumbre eh, prende una llama, ¿verdad? Prende un fueguito que necesita y que yo quisiera decirle a todo el mundo que esto fue lo más planificado del mundo y que el plan salió perfectamente como yo lo tenía y eso sería una vil mentira. Pasó como tenía que pasar, en el momento en que tenía que pasar y now we figure it out. Pero yo necesitaba ese fueguito y ese fueguito es difícil de explicarle a la gente que lo necesita. Ujú. ¿Por qué? Por lo mismo, porque creemos que por voluntad, por deseo, por inspiración me voy a mover, pero es que nadie se mueve de donde se siente que está bien, aunque sea de embuste. Y esa es la belleza de las crisis. Las crisis nos generan ese fuego, esa incertidumbre que nos empuja a cosas que jamás pensamos. En mi caso, mi primera vez formalmente emprendiendo fue después de un despido de la noche a la mañana con el que yo no contaba. Y esta incertidumbre, que en aquel momento se sintió como el fin del mundo, me trajo el regalo de no te queda de otra. Tienes que darle. No hay trabajo. Fue en época de recesión. Hice montones de entrevistas, plazas congeladas. No, no, no. Pues yo decía, pues el mundo laboral me pateó. ¿Y qué me queda? Ah, me rendí de emprender. ¿Y cuáles son mis opciones? No, No había para dónde no hay volver. break. O tú quemas los barcos o la vida te las quema. Bello. Hay veces, o sea, yo conozco alguno que otro caso de personas que le llegó la inspiración un día y se movieron, pero son los mínimos. La incomodidad, una crisis, puede ser el regalo más bello que tú puedes recibir en un momento en que quieres un cambio en tu vida. Así que, sin ánimo de que me malinterpreten, y a todos los que nos están viendo, tú quieres un cambio, te deseo una crisis. Bello. Te mereces una crisis, y no lo digo de mala forma. Una crisis que rompa tus esquemas en pedazos, que queme tus barcos y que te obligue a moverte de esa miseria cómoda. Yo concurro contigo y yo sé que tú eres uno de los temas que tú hablas con estas crisis es que nunca debemos desaprovechar las crisis, ¿verdad? Siempre traen algo y nuevamente se nos hace bien difícil verlo en el momento, pero si miramos para atrás, han sido los puntos de inflexión más grandes en nuestras vidas de una manera u otra, ¿verdad? Siempre está, volvemos tú puedes justificar que no pudiste por una crisis o puedes utilizarla a tu favor. En muchas ocasiones es una total decisión de alguien. Algo que vi recientemente en tu contenido que también yo digo, ya, es como si me estuviera hablando. eh, Hablaste de que muchas veces no es el miedo al fracaso, sino que es el miedo al éxito. Y eso es un concepto que es difícil de entender. Ujú. ¿Verdad? Es como que, ¿cómo que la gente le va a tener miedo al éxito si todo el mundo quiere éxito? O al menos lo que la gente proyecta como éxito. Pues podemos hablar un poquito de esto y qué significa realmente ese miedo al éxito. ¿Cómo es que se proyecta en nosotros? Sigue siendo terreno desconocido para tu mente. Así que si es desconocido, es el león, es el tigre, está allá afuera. ¿Qué pasa? Nos acostumbramos al discurso de, el éxito, eso es lo que yo quiero, todo lo que estoy haciendo es para alcanzar el éxito. Sí, Pepe, sí. Y en ocasiones el éxito implica renunciar a cosas, a lo mejor a una vida totalmente privada. Va a ser, por ejemplo, un miedo que yo me encuentro con muchos emprendedores es, ¿te imaginas que me encuentran en la calle y la gente me reconozca? Ajá, ajá. ¿Te imaginas que haga mucho dinero y tenga que pagar más impuestos? Da.
¿Te imaginas que se me suba la fama y no sepa manejarla? Y acabe como fulano, que después de tanto éxito terminó en bancarrota. Los referentes que tenemos a veces del éxito o es la voz de tu mente diciéndote, deja el proyecto no te vistas que no va. Si no te puedo convencer con el miedo al fracaso, me queda el miedo al éxito que es más potente. Es más potente. Las personas no lo reconocen, por eso es más potente, porque es Pues, difícil reconocer que no lo haces por miedo al éxito. Te convences con el cuento de que es miedo a fracasar. Sí, el miedo a fracasar es real y es uno de los principales miedos que sentimos en las distintas etapas de nuestra vida. Pero miedo a que esto salga bien y se me salga de las manos. Miedo a que esto se convierta en algo que me supere. Miedo a perder lo que hoy representa esa zona de confort. Miedo de perder privacidad, miedo de perder vínculos. Porque a veces el éxito te separa de personas. Oye, te tiene que haber pasado. Inevitablemente. Personas de tu círculo de cuando eras igual que todo el mundo y tenías las aspiraciones en el mismo sitio de todo el mundo, pues miserables unidos jamás serán vencidos. O sea, personas frustradas unidas jamás seremos vencidos. Buscamos la empatía y la solidaridad en nuestros círculos. En el momento en que tú te sales de la regla que nos une, en el momento en que dejas de ser un miserable, y cuando digo miserable no me refiero en la miseria del dinero, digo miserable de infelicidad. El momento en que estás demasiado feliz o te atreviste a hacer algo que esta gente siempre quiso y no hizo, pero tú lo estás haciendo, tu éxito le recuerda que ellos no se atrevieron. Y ese miedo al rechazo también es un miedo ancestral. Correcto. En la selva, si te dejabas sola tu tribu, tú te morías. Ujú. No tenías acceso a alimentos, No puedes abrigo, cazar. de hecho, no puedes cazar solo o la posibilidad de que De morir. de que te coma el tigre Es mayor. es mayor. Cuando vemos la posibilidad de perder relaciones o de que se transformen, a veces no las pierdes, es que se transforman en otra cosa. O a veces sí, necesitas dejar ir Sí. gente tóxica de tu vida. Y en ocasiones eso es una consecuencia del éxito y le tenemos miedo. Le tenemos miedo a destacarme demasiado, a ser demasiado notado, a que aquel hable mal de mí, a que salga a la luz esto, salga a la luz lo otro. O sea, y de momento tú dices, mira, me salen todos esos esqueletos del closet, me sale aquella vez que yo fracasé allá, me sale aquella vez. A mí antes me daba mucha vergüenza hablar de mi despido. Sabes que yo digo eso con mucho orgullo. Claro. Y es parte de mi historia y la gente ama que yo cuente esa historia. Pero yo no me atreví a hablar de eso porque mira el cuento mío. Yo decía, si mis clientes se enteran que a mí me botaron de un trabajo, Se acabó. van a pensar que yo soy una mediocre. Claro, cuando yo veo lo que pasó gracias a yo quedarme sin trabajo, yo digo, muchacha, tengo tema para explicar que gracias a esa crisis nació esta versión nueva de mí y murió aquella. Pero en aquel momento, parte del miedo al éxito era, y si me ve alguien que trabajó conmigo y dice, mira, sí, a esa la votaron conmigo. O sea, cuentos que me hacía. A mí me daba mucha vergüenza decir que pasé por una bancarrota en mis comienzos, cuando me quedé sin trabajo y que perdí mi casa. A mí eso me daba una vergüenza. Por lo mismo, yo decía, bye, me hago una persona conocida y la gente va a decir, pero esa no fue la que le quitaron la casa y esa no fue la que se quedó sin trabajo y tuvo que coger desempleo. Esa yo la vi en una fila de desempleo. Y mi miedo al éxito era como que, no, si me llega a salir eso en una entrevista de podcast o alguien me dice, ¿sabes qué? Abracé ese miedo y yo lo traje a la mesa. Yo traje esa conversación a la mesa y te puedo decir que es una de las conversaciones más poderosas que puedo traer cuando me piden que cuente mi historia. Y pasó de ser un miedo a convertirse en un superpoder. Pero ahí te resumo algunos ejemplos de dónde viene este miedo al éxito. Yo, la manera en que se ve mi miedo al éxito es que yo me invento problemas que no han llegado ahí, ¿verdad? Yo lo experimento y por eso digo, cuando oí esto dije, me está dando por donde me duele, porque yo literalmente veo cuando llegue a este nivel, este es el próximo problema que voy a tener y el problema no está ahí. Y quisiera decir que soy superhumano y que esto lo elimino automáticamente, pero no. Por eso precisamente tenemos que hacer el ejercicio de, que yo digo, hablarle a Carlos Figueroa y que lo que tú estás hablando de
poner esos pensamientos rapidito por escrito o caminarlos. Caminarlo es una de mis favoritas, lo hablo mucho aquí. Tengo la bendición de vivir al lado de un jardín que voy casi todos los días y camino y conecto con la naturaleza, que creo que es bien importante también. Pero definitivamente yo me hago las películas. Ahí sí que me convierto en el director de que este es el próximo problema que voy a tener cuando tenga el próximo éxito. Esto es lo que esto es lo que va a pasar. Em, y sabes que mi podcast es una herramienta para aprender de personas como tú y también es algo que yo siempre utilizo mucho, que es un forcing function. Así que yo voy a utilizar tu mensaje para aplicármelo a mí en vivo aquí. Uno de los temas en todo este proceso de mi renuncia ¿verdad? Me provoca un poco de emoción hablar de esto, pero uno de los temas que me da miedo hablar es que en todo este proceso tuve una depresión por primera vez en mi vida diagnosticada. Y pues una de las historias que me puedo hacer, si la hago la analogía con lo que tú estás diciendo, es cómo es que este tipo que es coach va a tener una depresión, ¿verdad? Así que lo digo públicamente también, fue parte del proceso. En mi caso, lo que puedo decir al respecto es que fue mi wake-up call. Ujú. La crisis. La crisis, ese fue, yo en lugar de utilizarlo, y aquí pues me voy a dar crédito, en lugar de utilizarlo como una justificación, lo utilicé como un detonante. Este fue el detonante que dije, tenemos que Bueno, tomar el toro por... ¿cuáles eran las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Pregunté, sí, ¿Quedarte ahí amojonado o hacer Exacto. algo al respecto? Exactamente. Y de hecho, con esas películas que si nos podemos meter a guionistas Steven Spielberg y... o sea, unos nenes son al lado de nosotros. Mira, yo tengo un talento brutal para hacerme películas con un final desastroso. Me cuesta imaginarme el final feliz. O el final no tiene que ser feliz, pero el que funcione. El que mejor le conviene. Porque a veces yo creo que el que yo quiero es el que conviene y ese no es el que conviene. Algo que a mí me ayuda a salir de ese boquete. ¿Te acuerdas que ahorita te dije que llamo a mi mente y digo, ¿qué pasó, Pepa? Juana, no hay ningún tigre. Y a veces abro la ventana y digo, ¿dónde está el tigre? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está? Ningún león. Ok. Cuando me entran estos tantrums de guionista de terror, yo empiezo, ok, terminé con el guión de terror. Ahora vamos a hacer el guión de ¿y si sale bien? Bello. Y el mejor de los escenarios, ¿cuál sería? Y me invento, bueno, porque tengo posibilidades de que salga mal, eso es real. Claro. Pero es que tengo posibilidades de que salga bien. Y muy bien. Y usualmente ocurre en un punto medio entre esos dos. El escenario óptimo, Mejor. el peor escenario y el más probable. Pues el problema es que nos obsesionamos con el peor de los escenarios. Y ese es el chip que traemos de fábrica de la cueva. Sí. Que si salgo y me come el león. Definitivo. Hay un gran libro que habla de esto, que se llama The Big Leap, que habla y vayan a verlo en Libros con Prisa, que yo hice resumen ahí, que habla de esto, de lo que él le llama el upper limit problem, ¿verdad? Y es que nosotros cuando estamos subiendo un límite nuevo para nosotros, pues chocamos con ese límite y regresamos a lo conocido, ¿verdad? Y en lugar de romper, ¿verdad? Y llegar a lo que él le llama nuestra zona de genialidad. Totalmente concurro contigo y cuando mencionaste la parte de Miserables Unidos, ¿verdad? Y con el mayor respeto de mis amistades, ese para mí ha sido uno de los retos históricos, el duelo a perder gente, ¿verdad? Tener que dejar ir personas. Que no es que necesariamente le vaya a decir no me llames más nunca en tu vida, pero nuestra relación no va a ser igual. Inevitablemente hay factores técnicos de esto, ¿verdad? Proximidad, intereses, ¿verdad? El timing, correcto. Entonces, pues, bueno, yo hablo de esto en mi libro también, Construye tu Ruta, ¿verdad? Que es fue uno de los retos más grandes. Y todavía debo decir que a veces ese reto aparece. Sin embargo, pues, usando tus términos, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son nunca
intentar lo que creo que puedo hacer, nunca saber si lo voy a lograr o no, o quedarme ahí. Y quedarme ahí para mí no es opción. Así que esa opción está totalmente eliminada. Eso lo sabe mi esposa. Yo lo digo, estamos hablando de nuestros hijos, ¿sabes? Y esta conversación yo la tuve con mi esposa, ¿verdad? Yo amo a mis hijos. La gente sabe el tipo de padre que yo soy, el tipo de esposo que yo soy. Pero no, nadie en mi vida tiene la opción de interponerse entre yo y mi sueño. Y yo creo que podemos ir armoniosamente todos juntos. Ujú, Yo tampoco me quiero interponer en el sueño de nadie. ujú. Así que yo creo que eso es algo que parece egoísta, pero es la manera en que yo creo que debemos vivir. Y qué interesante escucharlo de un hombre, porque, y lo digo también con mucho respeto, Claro. a veces, digamos que a mí como mujer se me hace más frecuente encontrarme este dilema en mujeres porque o eres madre y eres buena madre Gracias. o eliges la profesión. Y nadie se pregunta cómo la llevan los hombres, porque dan por sentado de que, Sí, hombre, la tiene sí. fácil. Y no, ustedes, la presión de ser proveedor, la presión de ser buen marido, de ser buen papá, de estar presente, pero en el caso como hombres como tú, que además de emprender, son personas con un nivel de conciencia, que están trabajando constantemente por su mejor bienestar, tu mejor versión humana siempre va a ser la mejor versión de papá y la mejor versión de Siempre. esposo, la mejor versión de colega. Si tú estás deprimido, por ejemplo, no eres tu mejor versión de papá. Bueno, acabas de decir algo sumamente importante, porque en todo este proceso que, que dije que se supone que yo sé que te haga llorar a ti, güey, no tú a mí. Pero yo no te hice llorar. En verdad, yo decidí llorar. Bueno, Eh, surgió, surgió. surgió y es hermoso. Y en todo este proceso mencionaste esto y obviamente una broma. Eh, mi esposa me dijo, renuncia, porque te necesito de vuelta. Yo no te necesito a ti de vuelta. Y yo creo que eso es una de las cosas más duras que me ha pasado, porque yo estar consciente de que yo no le estoy dando el 100, el mínimo que para mí es el 100 que se merece mi hijo y mi esposa, eso fue un hueso duro de roer. Eso fue difícil de aceptar, reconocer y al mismo tiempo fue en gran parte lo que me llevó, ¿verdad? A, a tomar las decisiones que había que tomar. Bendita depresión. Gracias, O sea, el regalo de las crisis. 100%, 100%. Si no Pues, fuera por esa depresión, no, probablemente está en estaríamos Chile. en la cueva. Y gracias por traer el tema también, porque es un tema que es bien crucial para mí. Siempre quiero llevar ese mensaje. Siempre por eso, desde que iniciamos el podcast, que tú estás aquí hoy y otra de las entrevistas recientes que vamos a hacer es otra gran empresaria que fue una de las primeras entrevistas. Siempre para mí fue crucial que en mi espacio no, esto no es un espacio de emprendedores, esto es un espacio de hombres, mujeres, de quien sea que está haciendo algo que ama y que yo soy un fiel advocate, ¿verdad? Alguien que defiende a capa y espada que ese mito, con el mayor respeto, pendejo de que la mujer tiene que estar ahí esperándote con el plato de comida servido, hay que erradicarlo totalmente y voy a seguir demostrando que se puede vivir plenamente cuando las mujeres y los hombres en pareja siguen ambos sus sueños, punto. Y que estamos en esto, los dos, cogidos de la mano, tú persiguiendo tus sueños, yo los míos y los que tenemos en común. Y que no es tú o yo. Ujú. Definitivamente eso es un mito que hay que erradicar. Y yo pienso que sí, hay un tema de crianza y cultura y que si machismo, feminismo. Y también hay llamados de vida. Hay personas que su llamado es
Correcto, y eso es bello. Y esa es su vocación. Y yo me quito el sombrero. Cuando yo veo Trabajo sumamente difícil. Sumamente difícil. Sagrado. Cuando yo veo a mis amigas y familiares que son mamás full time, por ejemplo, lo que siento es una reverencia. Yo no lo veo como que, está en la casa, no hace nada. Al revés, yo digo, ¿cómo puede? Sí. ¿Cómo puede? Porque ese no es mi llamado. Soy mamá, soy esposa y cumplo con mis roles, entre otros roles. Mi llamado, mi vocación, mi propósito está en servir a las masas, al mundo, a través de la palabra, a través del mensaje, que eso incluye mi familia, por supuesto. No sé si tenga la sustancia que se necesita para que lo único que yo haga en mi vida sea solo ser mamá o solo ser esposa. No critico a quien lo haga porque si ese es su llamado, bello. Ahora, lo que no se sostiene es la incoherencia de tú saber que ese no es tu llamado y te quedas ahí porque crees que eso es lo que te toca o crees que no hay nada más. Y viceversa, porque para los hombres también. O sea, a lo mejor en otros roles que la sociedad haya establecido, no me toca a mí decir si son o no son correctos, pero ¿quién dijo que ser papá se tiene que ver de una sola forma? O que ser mamá se tiene que ver de una sola forma. Yo tengo unas creencias particulares, ¿verdad? Cuando hablamos del tema espiritual. Sin embargo, hay una definición de cielo y del infierno que una vez yo la escuché, me cambió. Y es que uno de mis mentores repetía que el tú llegar el tú ir para el cielo o para el infierno significaba que si tú llegabas al final de tu vida y te dabas cuenta que no habías logrado todo lo que se supone que podías lograr, ese era el infierno. Y que llegar al cielo sería llegar al final de tu vida, mirarte al espejo y decir, me convertí en quien yo se supone que fuera, utilicé todos mis talentos. Y para mí esa es la definición más bella, ¿verdad? Porque es totalmente independiente de cuáles son tus creencias religiosas y todos deberíamos vivir así, ¿verdad? Bajo esa definición todos deberíamos querer llegar al cielo, definitivamente. Y no hay peor infierno que tú estar viviendo por debajo. Volvemos al tema que dije ahorita, ¿verdad? Por debajo de lo que tú sabes que tú podrías vivir, definitivamente. Antes de concluir, quisiera, aunque no tocamos mucho, ¿verdad? Y nos fuimos más por esta conversación de conciencia y de miedo que me ha fascinado. No quisiera dejar afuera la parte técnica, la parte pragmática de las renuncias profesionales hasta cierto punto, ¿verdad? Porque creo que tú tienes mucha experiencia en esto y ahora yo estoy empezando a adquirirla. ¿Qué errores comete la persona promedio al renunciar y tratar de comenzar a emprender? ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete y que no deberían hacer? Bueno, ese que acabas de decir, renunciar para después emprender. Bello. Yo no lo recomiendo a menos que tú tengas una cama financiera que te sostenga por 2 o 3 años sin que se apriete el botón de pánico o sin que el tigre salga, porque ya va a emprender nada más es suficiente tigre. Sí, no es. Si le metes el otro tigre, pues tienes 2 tigres afuera, ¿ok? Sí. Y el desbalance, ahí se va a convertir en un desbalance emocional grande. Sí, y entonces también el proceso de emprender no es solo construir un negocio. Hay muchas otras destrezas del tipo aprender a gestionar mi tiempo, aprender a establecer prioridades, aprender a trabajar por metas, saber que ya no cobro un cheque cada viernes o un viernes sí, un viernes no. Ahora yo produzco o soy fuente, genero un caudal de ingresos que se va a distribuir a lo largo de meses, el año. Y si tú no has hecho un trabajo interior con tu mentalidad, con educarte en esas destrezas, practicarlas, fortalecerlas, si renuncias a capela, una cosa es que te despidan y no te queda de otra. Sí. Pero si lo puedes escoger, recomendaría que primero emprendas,
aprendas a emprender, aprendas a llevar el negocio, aprendas a hacerlo generar dinero, y cuando tú veas que ya tienes algo montado y que no es un hobby, no es un pasatiempo, no es pues una cosita, un dinerito por el lado, no, ya esto tú puedes decir, espérate un momentito. En 2 días que le dedico a la semana estoy haciendo lo mismo que me ganaría en mi trabajo o estoy cerca de ahí. Si tú sacas tus números y dices, pero ¿y si yo hiciera esto de lunes a viernes? Me ganaría lo mismo, ganaría más. Entonces ahí venimos al equilibrio de uno de los primeros indicadores que yo sugiero es que te pongas de primera meta financiera el equivalente a lo que tu salario te aporta. Que tu negocio sea capaz de proveerte el equivalente. A lo mejor si estás haciendo el negocio part-time y haces la mitad de tu salario, pues ya tú sabes que si part-time este es el equivalente a lo que, pues, y si yo le meto con todo. Esa fue mi dinámica totalmente, literal. Pues eso, uno de los primeros errores es, agarré dinero, me llegó una herencia, me llegó esto, o simplemente me harté del trabajo, voy a renunciar y voy a emprender. Suerte. A la mayoría no le va bien en el primer intento. No. A veces O el primer año. No, o a veces te toma un tiempo en que te dé resultados que se sostengan. En ocasiones, tu primera idea de negocio es una falacia y haciéndola es que descubres Te das cuenta. Que la mayoría de mis clientes empieza a emprender en algo, se da cuenta que eso no le gustaba tanto, pero haciéndolo descubrió lo que era. Entonces, tienes que estar dispuesto a pasar por ahí y tener el vaqueo financiero si eres un proveedor de familia, si eres ¿verdad? No es lo mismo que vives con tus padres y no tienes que pagar nada o estás en una relación donde no tienes un empleo porque, pues, qué sé yo, tu esposo siempre ha sido el que trabaja y tú no has emprendido o viceversa. Pues si tú eres un proveedor y tú tienes responsabilidad financiera, no te tires. Eso es tirarte sin malla. Eso es un error que recomiendo. Me gustaría añadir algo, no sé si tienes otras cosas adicionales, pero me gustaría añadir ahí que concurro totalmente en que uno haz las dos cosas a la vez y le voy a dar qué ventaja te da esto. Y yo pienso que la ventaja se llama estamina. Porque inevitablemente cuando tú estás haciendo dos cosas a la vez, vas a tener que trabajar más, ¿verdad? En estos últimos 5 años, y ¿verdad? Mi esposa está de testigo, o sea, son noches que a veces toca amanecerse, toca salir de uno para empezar el otro, tienen que decirle que no a algunos sábados, domingos, viernes, ¿verdad? O a la mayoría en algunos casos. Y eso te va a dar una estamina que cuando elimines tu trabajo vas a poder, o sea, ya la tienes, ya tienes el cuero, ya tienes el músculo, ¿verdad? De fajarte desarrollado. O sea, yo creo que eso es un asset que tú puedes utilizar, que si puedes hacer las dos cosas a la vez, cuando tengas toda esa energía invertida en un solo lado, inevitablemente se va a reflejar. Me gusta la analogía de eso te da ancho de banda, porque si tú puedes expandir tu ancho de banda para hacer tu trabajo, tu empleo y montar un negocio y ya te das cuenta que tú llegas hasta acá y hasta acá, tienes ese ancho de banda, en el momento en que renuncias, no es que la tienes libre para irte a janguear, es que ahora tienes más tiempo, más recursos. Aquel proyecto que no pudiste tomar lo puedes asumir ahora. Más rápido. Y lo puedes hacer en menos tiempo. Exacto. Así que uno de los errores es renunciar para aventurarte a emprender. 100%. Otro error muy frecuente, y lo veo mucho, especialmente en el tipo de clientes que llegan a la academia, es que creen que todo es la estrategia. Quieren aprenderse lo técnico y lo estratégico y el funnel y las ventas y el precio y la marca y el branding y se van por un boquete y se olvidan de que esto es un trabajo en 2 direcciones. Yo hablo mucho del viaje interno y del viaje externo. Emprender es un camino en 2 direcciones. La primera conquista es a ti mismo. Tú eres tu primera conquista, no es el mercado. Tu mente es tu primera conquista. Tus pensamientos, tus creencias, esas son tus primeras conquistas. No te creas que si tú no te conoces a ti mismo y no entiendes, por ejemplo, cómo se supera un problema, vas a poder ayudar a alguien a resolver un problema en forma de producto o servicio. Si tú no eres, o sea, si vas tan dormido por la vida que lo único que estás es pendiente de lo que todo el mundo hace, pero no te puedes escuchar,
¿Cómo es que vas a escuchar al mercado? ¿Cómo es que piensas que vas a poder vender un producto o un servicio? Entonces, la obsesión, y en Boricua decimos el follón de estar en el curso en el taller aquel, y ahora cogí la clase de inteligencia Todos. artificial, y ahora cogí la de marketing, ahora cogí la de anuncios, y ahora cogí, cuando vienes a ver, tienes un montón de información técnica con la que no puedes hacer nada y tampoco tienes ningún negocio. Entonces, yo recomiendo empezar por el trabajo interior. Bella. El trabajo interior siempre va a ser como la zapata del edificio, los cimientos. Puedes cambiar de estrategia, puedes cambiar de nicho, puedes cambiar de producto, pero tus cimientos, y por ahí empezamos la entrevista, tus cimientos tienen que estar bien anclados y tienes que saber lo que traes a la mesa. Quieres ir a vender productos, pero tú no sabes dónde están tus áreas genios, tus áreas fuertes, tus áreas débiles, en qué soy bueno, cómo puedo aportar, qué tipo de problemas yo puedo ayudar a resolver. ¿Soy bueno con la palabra? ¿Soy bueno escuchando? ¿O soy bueno con las manos? ¿O soy bueno? ¿Cuáles son mis talentos? Pues quiero salir a vender lo primero que haga, porque la venta de tal cosa está en tendencia. Ajá, pues tú lo que quieres es vender, no me digas que quieres emprender. Eso yo pienso que pasa mucho en esta época con el trading. Y yo lo digo a viva voz, ¿verdad? Yo en algún momento dije, no, yo voy a hacer trading, ¿verdad? Y después, nunca ni siquiera tomé ni una clase. Eh, Dije, bueno, es que eso me va a alejar de lo que yo quiero. Ujú. Y uno de mis mentores ahora habla mucho de eso, ¿verdad? De cómo es que tú tienes que enfocar en una sola cosa, porque si no te vas a diluir. Te vas a diluir y aparte no vas a dar nunca con algo concreto, porque estás jugando a emprender. Yo le llamo eso no es emprender, eso es jugar a emprender. Entonces, no te enfocas en completar la etapa en la que estás. Ese es otro error. Yo quiero lucir como experto en mi día uno de empresario. Yo quiero que me perciban como una persona con autoridad, con esto y lo otro. Y yo todavía no sé ni leer un estado financiero. Yo no sé lo que son gastos. Yo no sé poner precios, pero tú quieres que parezca. Permítete ser principiante. Cuando eres principiante tienes permiso para meter la pata. Ese es el momento en que te puedes equivocar, en que está bien hacerlo mal, pero enfócate en esta etapa. Mira, yo tengo un grupo que al momento de grabar esta entrevista está pasando por un proceso de entrenamiento. Son emprendedores en la fase inicial que todavía están en su empleo y están desarrollando sus negocios. Y tienen unas asignaciones, yo le doy unos retos de que, mira, tienes 7 días para salirte de esta zona de confort y tener este resultado. Nos vemos en la próxima clase, quiero ver este resultado. Y en el camino se fueron la mayoría se fue. Encontré la herramienta tal de ChatGPT. Me encontré el curso tal de yo no sé qué. Llegaron a los 7 días sin nada hecho. Y cuéntame, ¿dónde está el reto? ¿Cómo te fue? No, porque me metí a coger una clase para desarrollar una herramienta que va a hacer esto por mí. Y yo, perdón, espérate, te fuiste por el boquete. Y con todo el respeto, yo uso la inteligencia artificial. Claro, Y eso vino para quedarse. claro. Pero en el momento equivocado puede ser bien nocivo si tú quieres construir algo. Si tu negocio todavía no tiene alma y tú quieres que ChatGPT o una inteligencia artificial te monte el negocio, que tú no conoces el problema que resuelve, el cliente al que Tu sirve, avatar. de qué forma añades valor. No, olvídate de que si hay una herramienta, que si hay una aplicación para el celular que te hace esto por ti, ¿qué hace qué? Si tú ni siquiera sabes explicar el negocio que quieres. Es más, no tienes ningún negocio. Que tú estés aprendiendo cosas para cuando un día tengas negocio. Entonces se desvían, yo le llamo a eso, iban por el camino y se pararon a recoger flores. Y recogiendo flores, se perdieron en otra ruta. Y eso le pasa mucho, mucho Dos flores. Me encanta eso. a los emprendedores en las fases iniciales, y sobre todo el problema es que eso engaña a la mente porque te hace creer que estás trabajando en el negocio, Está ocupado, pero haciendo cosas, pero no necesariamente está siendo efectivo con nada de lo que está que no haciendo. estás construyendo nada concreto, estás llenándote de información con la que no puedes hacer nada. Y cada etapa Eso es un tiene, gran error también. cada etapa tiene unos milestones. Yo hablo muy en project management porque Yo también, yo soy por fase también. sí, cada etapa tiene unos milestones. Pues mira, hasta que tú no has conquistado tu primera etapa como dueño de negocio, no te metas a hacer milestone de la próxima etapa. Entonces, esto es un gran error y me da pena porque yo los recibo cuando están ya cansados se han llenado de toda la información, han cogido todos los cursos, están
apestados, entonces están buscando a quién culpar de que no le fue bien. Y yo les digo, mira, esto no es un tema de echarle culpas a nadie, que si aquel me estafó, que si aquel me esto. No, 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 no. Tú en tu inocencia o en tu ignorancia estabas vulnerable para lo que apareciera. Y como ahora hay tanta información disponible, es bien fácil irte por un boquete Bien fácil. jurando que por ahí es que es. Sí, de acuerdo. Entonces ahí te di como 3 errores más Sí, frecuentes. definitivamente no esperes emprender, a renunciar para empezar a emprender. No trates de conocer si no te conquista a ti primero y no te conoces a ti y no te saltes las etapas. No te saltes los milestones. Yo soy en eso totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo, mi estrategia de coaching es project management para la vida. That's it. Esa estrategia, punto, se acabó. Eh, qué rico volver a conectar contigo. Gracias por esa vibra siempre tan bonita que tú traes contigo a todos lados que vas cada vez que te veo. Eh, Antes de hacerte la última pregunta, me encantaría que le dijera a todo el mundo, empresarios, emprendedores, ¿verdad? Que estén en ese camino y que quieran ir de la mano contigo, dónde te consiguen y ¿verdad? ¿Qué tienes por ahí para él? Bueno, siempre los invito al lugar favorito donde está la mayor parte de mi contenido, que es en el podcast. Es podcast de audio por el momento. Estamos. Aunque la pusimos a producir aquí, Tansi, pero No, pronto venimos con vídeo también, pronto, pero ahora mismo más de 2.000 episodios en audio en Spotify, ¡oh, wow! en Apple Podcasts, 2000. más. ¡Dios mío! ¡Qué niños somos aquí! Tenemos que apretar, mi gente. Pero es que son Guau. muchos No, años. yo sé, años. pero wow, 2000 es un Contenido número. diario, como en diario. Wow. Entonces, me encuentro. Felicidades, eso es una celebración grande. Gracias. Estoy como Renuncia Feliz en todas las plataformas. En Spotify, en Apple Podcasts, hay un Instagram, que es la red social donde más presencia tengo, aunque me vas a encontrar en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas, pero donde más me encuentras es en Instagram y en el podcast. A partir del podcast o de Instagram, puedes llegar a cualquiera de mis talleres o a cualquiera de mis eventos o programas. Me encantan. Estoy anodado con los 2000 y me encanta esto porque hay gente que todavía está pensando en lanzar el primer episodio y mira, mientras ellos siguen pensando o ellas siguen pensando, tú vas por el 2000 y pico. Gracias nuevamente por estar aquí. Ganar tu día, hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. Y ya sabemos que no eres la misma Marisa de hace 4 años atrás. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir, hoy yo gané mi día? Bueno, lo primero, levantarme y vaciar, como te dije, mis pensamientos en el papel. No para resolver, sino para crear espacio. Bello. Segundo, no consumo nada hasta que haya creado algo. No consumo ni contenido, ni noticias, ni libros, ni podcast hasta que yo haya hecho mi acto creativo. Perdóname, tengo una duda con esto y me fascina la forma en que tú lo estás poniendo. Primera vez que lo escucho, ¿qué significa crear algo? Ok, estoy partiendo de la premisa de que todos somos creativos. Pero sobre todo si estás emprendiendo o tienes un negocio, todo el tiempo estás o creando una solución, o creando un producto, o una propuesta, o un contenido, o una lista de ideas. No todo lo que tú creas se tiene que vender, no todo lo que tú creas se tiene que publicar. Pero el músculo de la creatividad se tiene que ejercitar. Me encanta. Y la creatividad, un episodio reciente que puse en estos días en Spotify, lo pueden buscar, es un acto sagrado. Es lo más cerca a Dios. Al creador, definitivo. Y si lo canalizas con esa seriedad, Bello. Yo siento que hablar, o sea, dicen los sabios que orar es hablarle a Dios y meditar es oír a Dios. Yo siento que crear es contestarle a Dios. Es tu forma de responder eso que recibes, eso que te inspira. Y para mí, crear algo es como una especie de comunión. Es como hacer mi pacto espiritual diario. Y no tiene que ser algo que vas a compartir, no tiene que ser extravagante. Mira, puede ser un dibujo, puede ser una estrofa. Un escrito.
puede ser un cantito de una canción que no vas a cantar en ningún sitio. Esto no es para que lo You veas. never know. Bueno, exacto. Si la necesidad lo trae. A veces sacar el celular y grabar lo que está en tu Bello. corazón, Me encanta. pero crea algo. A lo mejor es algo creativo en tu casa. No tiene que ser el proyecto completo, pero un Claro. acto creativo. Una Bello. cosa que hagas con tus manos, con tu imaginación. ¿Por qué? Porque te conectas con lo sagrado desde que el día arranca. Y yo no me permito ni mirar las redes, ni contestar. A menos que sea que me llegó una llamada de emergencia y la contesté despertándome. Claro. No quiero consumir nada, no me quiero contaminar con nada de afuera hasta que yo no le haya Bello. aguantado al mundo. Ese segundo hábito. Y tercer hábito, ¿cómo era la pregunta? Perdón. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son los 3 a 5 hábitos que tú haces para que cuando llegues a la cama puedas decir, yo gané mi día? Asegurarme de que, porque yo puedo ser por naturaleza de mi pasado profesional, lo he sanado bastante, pero soy muy inclinada a trabajar sin parar. Y yo me pongo de meta que para que mi día sea exitoso, tengo que haber cumplido con mis objetivos profesionales y con mis objetivos personales. Y siempre va a haber tomar suficiente agua, yo tengo mi medida de agua, yo tomo 80 onzas de agua al día. Pues en mis metas está mis 80 onzas de agua y mis 10,000 pasos, mínimo. Bello. Si puedo ir a la clase de yoga, mejor. Si hago mis pesas, mejor. Pero mínimo 10,000 pasos y 80 onzas de agua. Yeah. Eso, o sea, y si yo fui productiva en la oficina y no tomé agua, no me gané mi día. Muy bien, muy bien. Si hice todo y me fue brutal y estoy sin moverme, sedentaria, no me gané mi día. Así que te puedo decir que es como una combinación entre hábitos. Fíjate, creo que no te mencioné nada laboral en lo que te dije. No. Bueno, la creatividad en parte podría hacerlo, pero es más sacarlo de tu Fíjate sistema. que yo no lo veo como trabajo. No, definitivo. Es pasión. Es como una destreza. Ok. Porque no Un tienes músculo. que crear cosas para el trabajo. Puedes Ya te crear veo, cosas ya desde te veo. casa. Y de hecho, la creatividad no es un task que tú pones, hoy de 3 a 5 voy a ser creativo. No, la Sí, creatividad casi siempre te llega en momentos tiene de que fluir, fluir. tiene que fluir. A veces bañándote, a Caminando. veces caminando. Entonces, A mí me pasa mucho caminando. Caminando es que yo creo. Caminando es que yo pues si creo. ese es tu acto creativo, tú puedes usar tu momento de caminar para hacer tu acto creativo, pero intencionado. Sí. O sea, en vez de estar oyendo música o estar scrolleando, yo voy a usar esta caminata para crear algo. Y maté los 2 pájaros de un tiro. Me encanta. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esa sabiduría, gracias por sacar cosas, no necesariamente de forma intencional, pero ayudarme a sacar cosas que necesitaba sacar aquí en el podcast y siempre es un honor. Gracias también a la gente de Woodbrand por siempre ponerme al día con estas gorritas. Tenemos una aquí para Marisa para que se vaya a hacer su yoga y sus saludos al sol. Sabe que puede ir a woodbrandpr.com y utiliza el código GTD y va a tener free shipping. Y me gusta terminar también con que yo me llevo de esta joya de conversación. Bueno, primero que hablamos mucho más de conciencia que de cualquier otro aspecto laboral, así que yo creo que lo más que nos llevamos es que inevitablemente tenemos que seguir dedicando más y más y más y más tiempo a conocernos. Para eso te invito a que busques Construye tu Ruta, que es un libro de autodescubrimiento que te puede ayudar. No tenemos que dejar de tenerle miedo a los leones que no existen y salir de la cueva. Saber que tienes opciones. Tú vas a decidir cuál es tu incomodidad, si es la incomodidad de no ser la persona que puede ser o de vivir en un infierno eventualmente o de ir al cielo y tomar la decisión de seguir las cosas que tú sabes que puedes hacer. Y los 3 errores, ¿verdad?, que la gente comete al renunciar, que mucha gente puede ver esto y dice, espérate, yo quiero renunciar también, o ya pasaste y a lo mejor te sucedieron una de estas cosas. Si lo puedes elegir, no lo hagas. Emprende mientras estás trabajando. No hay ninguna razón por la que tú tienes que renunciar para emprender. Eso definitivamente puede ser un gran error que te lleve de nuevo al trabajo. Tienes que conquistar tu mente todos los días. Hay gente que piensa que esto es algo de una vez. No es nada, no es un retiro.
No es un día de journaling, no es un día de meditación, no es una caminata, esto es algo diario. Y no te saltes las etapas. A veces queremos llegar al éxito que a alguien le tomó 10 años. Ujú. Tú ya llevas cuántos años en esto. Desde Eh, el 2009. Desde el 2009, estamos hablando de casi 2 décadas trabajando, por lo menos década y media, en todo este proceso de emprendimiento. Admírala, aprende de ella, pero no compares tu paso uno con el paso 16 de Marisa. Así que ha sido súper divertido esta conversación. Quiero trabajar con tu equipo, así que escríbele al mío a hola@ganatudia.com para crear una academia juntos y adiestrar a toda tu gente. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma que cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo, gané mi día. ¡Yeah!